Hola y bienvenidos al podcast de Teología en tu Vida, un podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hola Jason. Hola Eric, ¿cómo estás? Bueno, y hola a todos y bienvenidos a la tercera temporada. Y estamos muy entusiasmados con los temas que vamos a tratar esta temporada. Como siempre, nuestro objetivo es explicar la teología de forma sencilla y de manera que podamos aplicarla en nuestras vidas. Y para empezar, vamos a hablar de Dios y sus atributos. Y hoy vamos a hablar de la simplicidad de Dios. Jason, ¿podés ayudarnos un poco a entender este tema de la simplicidad de Dios? Sí, Eric, y muchas gracias. Y quizás no hayas escuchado mucho sobre la doctrina de la simplicidad divina. Yo he cursado varias clases de teología sin escuchar algo acerca de esta doctrina importante. Pero no es una doctrina nueva tampoco. De hecho, los padres de la Iglesia, los reformadores y los cristianos por 2000 años han afirmado esta doctrina. Pero en los últimos años no hemos estudiado esta doctrina. La simplicidad divina significa que Dios es una unidad perfecta, sin composición ni división. Es decir, Dios no está hecho de componentes, que si simplemente sumas todos los componentes, resulta en un Dios. Es decir, Dios no es una ecuación matemática. Entonces, cuando leemos en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu, y luego en 1 Juan que Dios es luz y Dios es amor, no estamos diciendo que Dios es una parte espíritu y otra parte luz y otra parte amor y otra parte santidad, por ejemplo. Pero lamentablemente así es como muchos cristianos hablan de Dios. Yo he estado en más de un estudio bíblico cuando un cristiano bien intencionado dice, bueno, yo me gusta pensar en el amor de Dios más que en su justicia, o al revés. O yo sé que Dios es justo, pero creo que el hecho de que Dios es amor es más importante. Entonces, algunos no solo hablan de Dios como si estuviera compuesto de partes, sino que hablan como si una parte fuera más importante que la otra. Tal vez sea un 10% justo, pero 50% de amor, algo así. Pero la doctrina de la simplicidad divina nos ayuda a corregir ese error. Dios no está hecho de partes, no tiene composición ni división. Él es la unidad perfecta. Agustín, un padre de la iglesia, digamos, él dijo que no hay diferencia entre quién es Dios y lo que tiene ese Dios. Si tenemos un vaso con agua, no diríamos que el vaso es lo que contiene. Las dos cosas están divididas. Tenemos el vaso y tenemos el agua. Pero Dios no es así. Él no contiene sus atributos porque eso significaría división. Más bien, Dios es sus atributos. Otro padre de la iglesia, Ireneo, también habló de la simplicidad divina. Y Dios no está compuesto por distintos elementos, dijo. Dios es idéntico a todo lo que es en sí mismo, es la perfección singular. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Está hablando de la simplicidad divina. Bueno, Jason, todo eso suena bien, pero ¿qué pasa si pensamos que Dios tiene partes o hablamos de que Dios tiene partes? Es decir, ¿cómo nos afecta a nosotros si no afirmamos esta doctrina? Bueno, hay muchos efectos de no afirmar esta doctrina. Por un lado, un rechazo de la simplicidad divina
es un rechazo de la aseidad de Dios. Y la aseidad de Dios es que Dios es independiente de todas las demás cosas, existe por sí mismo, ¿no? Y vemos esto claramente mostrado en pasajes como Hechos capítulo 17, cuando Pablo predica y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Y acá es como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que Él no está no es servido por manos humanas. Si Dios tiene partes, eso significa que está compuesto de partes y eso significa que tiene un compositor. Y eso significa que depende de algo fuera de sí mismo, que es una negación de su aseidad, que es una negación de que Él es Dios. Así que, ¿cuál es el peligro de rechazar la simplicidad divina? Es un rechazo de que Dios es Dios. Bueno, por otro lado, si Dios está hecho de partes, es divisible. Y si Dios es divisible, es destructible. Si piensas, Eric, en Dios como un rompecabezas, formado por muchas partes y piezas diferentes que cuando se colocan juntas revelan algo, ¿no? Una imagen. Pero ¿qué pasa, como pasa en mi casa muchas veces, ¿qué pasa si pierdes una o más de esas piezas? La imagen está distorsionada, está corrompida. Entonces, si Dios está hecho de partes, es capaz de ser desmantelado o descompuesto. Si Dios está formado por partes, es divisible. Entonces, como señala Matthew Barrett, un teólogo, dice, al final, la simplicidad es esencial para un Dios inmune a la división y la corrupción. Así que es necesario. Bueno, Eric, y finalmente, la simplicidad divina tiene que ver con el Evangelio. En la universidad yo tenía un amigo que me dijo una vez, bueno, la diferencia entre tú y yo es que tú enfatizas la justicia de Dios, mientras que yo enfatizo el amor de Dios. Como si cuando pienso yo en cómo es Dios, mis cálculos revelen que tiene un porcentaje de justicia más alto que el amor. Pero mi amigo, sus cálculos revelan que hay un porcentaje más alto de amor que de justicia. Pero la simplicidad de Dios nos recuerda que Dios no tiene partes. Él es completamente amor y también al mismo tiempo Él es completamente justicia. Él define estas características. Y podemos preguntar, bueno, ¿la cruz de Cristo revela el amor de Dios o revela la justicia de Dios? Y bueno, Eric, yo creo que la doctrina de la simplicidad divina nos ayuda a ver que la cruz de Cristo revela el carácter de Dios. Punto. Que Él es amor y que Él es justo. No es que sea más amor que justo o más justo que amor, sino que es amor, es justo. Y todo lo que Él hace revela quién es como perfecta unidad sin composición ni división. Si señalamos el Evangelio y decimos, esto nos muestra el amor de Dios sobre la justicia de Dios o al revés, estamos enfrentando los atributos de Dios entre sí y estamos rechazando la simplicidad divina. Es más, estamos poniendo en el limbo, en peligro, el Evangelio mismo. Si la salvación en Cristo fue el resultado de que Dios tuvo un día más amoroso, digamos, ¿qué le impedirá tener un día más justo? Entonces, el Evangelio es seguro. Nuestra salvación es segura porque
fue una obra de un Dios simple que es totalmente amor y totalmente justo. Bueno, Eric, podemos resumir diciendo que Dios es simple, es unidad perfecta, sin componentes, ni partes, ni división. Bueno, Jason, muchas gracias y nos has ayudado mucho a entender más sobre el carácter de Dios y obviamente eso nos ayuda a adorar a nuestro Dios. Entonces, muchas gracias y bueno, gracias a todos por escuchar este episodio y la semana que viene vamos a tener otro episodio. Entonces, nos vemos la semana que viene con la teología en tu vida.